Queridos amigos y hermanos, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos ahora para poder explorar juntos la lección 2 de este nuevo folleto que ahora tenemos por desafío estudiar juntos, que es del libro o la epístola de Pablo a los Efesios. Lección 2: el gran plan cristocéntrico de Dios. Saludamos a nuestros queridos amigos y panelistas, amigo José Miguel, nuestro ahí que nos modera teológicamente. Te saludo. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Luciano, esperando profundizar en la conversación de hoy y esperamos que cada uno de los puntos puedan ser de bendición para cada uno de nuestros oyentes, hermanos y hermanas que nos siguen semanalmente. Así es, así es, José Miguel. Daniel, ¿cómo estás tú, amigo? Muy bien, muchas gracias Luciano, aquí también. Agradecido nuevamente por la oportunidad de poder reunirnos para comentar este folleto también que tiene varias, varios aspectos bien interesantes para comentar hoy día. Así es, Daniel, te pido por favor si nos puedes dirigir en la primera oración para comenzar. Claro, perfecto, veremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te agradecemos por la hermosa bendición que tú nos das de poder abrir tu palabra y poder entrar en el estudio de verdades que son profundas, que son significativas para nosotros como adventistas. Y especialmente, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu pueda morar en nuestros corazones, influir en nuestras mentes para que todo lo que acá podamos conversar, dialogar, sea direccionado por ti, de tal manera que contribuya realmente a nuestra preparación espiritual. Lo pedimos y agradecemos, confiando en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, queridos amigos, estamos en condiciones para inmediatamente entrar en el comentario de esta conversación, ¿cierto? De nuestro programa Conversando la Escuela Sabática, con la lección número 2: el gran plan cristocéntrico de Dios, que tiene por centro, ¿cierto? El estudio, la lectura del libro de Pablo a los Efesios, o la epístola, ¿cierto? A los Efesios, desde el capítulo 1, verso 3 al 14, y también parte o la primera parte del capítulo 2, capítulo 3, entre otros pasajes que son importantes destacar para entender esta lección. Al respecto, la cita para memorizar de esta semana que se encuentra en la epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 3, que dice: Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Y cuando uno lee esta parte, ¿cierto? Como continúa después desde el versículo 13, nos dice que haber sido escogidos antes de la fundación del mundo. Interesante las palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo para hablar de del plan de redención, de las intenciones del Señor de ser una bendición y de ser o propiciar el rescate antes de que éste se haya consumado, porque estaba en la mente y en el corazón de Dios lo que es el plan de redención, y que se vio consumado, por supuesto, en la historia que nosotros conocemos. Pero al respecto, será interesante, será importante hacernos la siguiente pregunta con respecto a este tema de antes de la fundación del mundo, o lo que es el concepto de que fuimos, digamos, predestinados para esto, ¿cierto? Entonces la pregunta es, de qué manera podemos entender que hemos sido escogidos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, sin caer en la noción griega de la predestinación, ¿cierto? O el predeterminismo, como se presenta, ¿cierto?, en esta filosofía. ¿Y será que Dios hace cumplir sus propósitos y planes sin considerar las decisiones humanas? ¿Qué podríamos decir al respecto, Daniel? ¿Enseña tal cosa la escritura con respecto que esté relacionado con este tipo de filosofía? Bueno, en realidad, claro, ahí hay una diferencia radical entre la concepción bíblica y la concepción griega. O sea, evidentemente la predestinación bíblica va por un camino diferente porque refleja la realidad, en realidad el propósito que Dios tiene para con nosotros si cumplimos con las condiciones que Él mismo ha establecido. En el modelo griego, obviamente, como tú muy bien decías, hay un determinismo del cual el ser humano no puede salir,
porque hay una especie de decreto o de vía ya reglada sobre lo cual el ser humano no tiene ninguna opción más que cumplir, digamos, ese destino. Pero en el lenguaje bíblico y la mentalidad del autor bíblico, el propósito que Dios tiene para con nosotros está muy claramente en el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios, cuando dice que somos predestinados para que seamos santos, ¿no es cierto? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Por lo tanto, el propósito de Dios, el deseo de Él es que todos nosotros realmente lleguemos a ser eso, que seamos santos. En ese sentido, obviamente, hay una incorporación de este concepto de la condición, del cumplimiento de condiciones para que respetan, obviamente, el libre albedrío, y obviamente las decisiones humanas son una expresión, una manifestación de este libre albedrío. Nosotros podemos tomar decisiones, Dios respeta nuestras decisiones, no interviene sobre ellas, puede influir en nuestra vida poderosamente, ayudarnos para poder proveer todos los recursos del cielo de tal manera que podamos elegir bien, pero finalmente son nuestras decisiones las que van a definir nuestro futuro. Claro. Ahora, con lo que tú dices, Daniel, nosotros vemos, por ejemplo, cuál es el público objetivo. Quien recibe esta carta son personas conversas. Él está escribiéndole a una Exacto. iglesia, ¿correcto? Entonces está ya presupuesto lo que tú indicas, que desde el versículo 3 ya está presupuesto que han entrado en la dinámica, ¿cierto?, de salvación, en el cual han nacido de nuevo, con el propósito de Dios de presentarlos sin mancha, ¿no es cierto?, delante de Él. Entonces, estos conceptos que estamos viendo de ser, digamos, predestinados, se cumplen aquellos que han aceptado justamente ese propósito que Dios ha establecido desde un inicio, ¿no? Indudable. Así es. Entonces, ¿sí? Sí, no, solamente complementando de la misma forma, digamos, el Cordero que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo está en el mismo sentido. O sea, hay una provisión, un plan de Dios que ha sido puesto en ejecución, que estaba en la mente divina indudablemente en el caso de que el hombre cayera. Dios sabía que eso iba a ocurrir y tenía todo preparado para cuando ello ocurriera, pero no significa, digamos, que Él iba a intervenir en este actuar, sino que Él tendría un plan, podríamos decir, un plan de contingencia para efectivamente redimir al hombre cuando llegara el momento de hacerlo. Claro. Mira, al respecto, José Miguel, si nosotros consideramos ahora el versículo 7, que dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, ¿correcto? El perdón de los pecados. Si adoptamos justamente esa postura, digamos, predeterminista, ¿podríamos llegar a la conclusión acaso de que hemos sido perdonados antes de haber nacido? Eso es lo que implica, digamos, en contraposición a la postura bíblica, ¿cierto? Que es necesario primeramente el arrepentimiento. Bueno, acá entramos, Luciano, con algo importante, ¿no? Quiero clarificar en primer lugar que es cierto, ¿no? Y es verdad que la causa de la salvación es el acto de la justicia de Dios en el Evangelio. Eso es el punto, digamos, preliminar. Y esto suena bíblico hasta que nos damos cuenta que, de acuerdo con la concepción que tiene el cristianismo, hablemos acá del cristianismo católico, de manera especial el cristianismo evangélico, a través de los reformadores, Lutero, Calvino, ¿no? Entendieron, digamos, un concepto del Dios atemporal, que opera a través de su predestinación de manera, podríamos decir acá, muy sesgada y arbitraria. Algo importante por clarificar, ¿no? La predestinación, entonces, es la causa divina real, última del Evangelio y de la gracia. Es el pensamiento que está detrás de la declaración que tú estabas, o cómo se entiende normalmente dentro del mundo cristiano, ¿no? Junto con la gracia, la predestinación de Dios origina nuestra fe. Ese es el punto, ¿no? O sea, ni siquiera acá no entra ningún aspecto humano en este sentido. Así, la eterna predestinación divina causa no solo la gracia, sino también inclusive la fe que necesitamos. Entonces, a la luz de eso, no es sorprendente entonces entender que los reformadores entendieron de esta manera y llegaron, como Lutero, ejemplo, llegó a entender que
la mejor e infalible preparación para la gracia y la única disposición hacia la gracia es la elección eterna y la predestinación de Dios. En la predestinación eterna temporal, Dios no solamente ha decidido, sino que también ha causado, antes de la fundación del mundo, quién se salvará y quién será destruido. Pero lo importante acá es que la predestinación divina no solo causa, podríamos colocar acá entre paréntesis, elige nuestros destinos eternos, sino que también todas las cosas en nuestra vida cotidiana y en la creación. Entonces, esa comprensión de la predestinación está fuerte prácticamente, inclusive en aquellos cristianos que aparentemente no usan el lenguaje predestinación o el término predestinación, pero está muy presente dentro de la teología cristiana, de manera especial evangélica, y nosotros como adventistas, en los últimos años, también ha entrado justamente esta manera de abordar o de ver justamente el tema de la salvación. Sin saber quizás que está detrás de eso esta idea de la predestinación, que no es bíblica de paso, porque es totalmente contradictoria, porque entra, obviamente, porque los que creen la predestinación, como los ejemplos, los calvinistas, también los luteranos de cierta manera, con otro lenguaje, o los arminianos que obviamente dicen no creer en la predestinación, pero creen en la gracia previniente, que es prácticamente una hermana de esta idea. Entonces justamente llegamos a no solamente algo inentendible, sino a una incoherencia, a una paradoja, a una contradicción. Bueno, hay teólogos contemporáneos, como el calvinista Palmer, que reconoce obviamente que la idea de la predestinación es absurda. No te estoy hablando de un calvinista. O sea, porque es contradictoria, porque intenta obviamente por un lado decir que somos predestinados y por otro lado de que el hombre tiene que hacer y trabajar también por su salvación de cierta manera acá en la tierra. Entonces, por un lado no quiere abandonar lo que él entiende como la soberanía de Dios y por otro lado intenta mantener el libre albedrío, y ambas perspectivas son incompatibles. Lo reconoce este teólogo y otros más también, ¿no? Que hay obviamente una paradoja que después transforma esa paradoja en un misterio bíblico, Misterio, ¿no? claro. Claro, pero no es un misterio bíblico, es un constructo humano que viene de una filosofía griega que cuando lo llevamos a la realidad bíblica genera un cortocircuito. Y ese cortocircuito, lisa y llanamente, es una contradicción, es una paradoja y no es un misterio. Claro, A mí me mira, gustaría, perdón, sí, Luciano, claro. me parece muy interesante cómo esta concepción, digamos, de predestinación y de los decretos divinos puede llevar a una concepción errada del carácter de Dios y presentarlo como un tirano. De alguna forma, me llevó mucho a relacionar este concepto con un concepto jurídico que existe en las legislaciones de muchos países cuando precisamente entran en algún estado de excepción constitucional, como puede ser, por ejemplo, un golpe de Estado, y precisamente los dictadores en ese contexto se permiten a sí mismos, digamos, la publicación de leyes, decretos leyes que se llaman, que son justamente normas con rango de ley que emanan de este Poder Ejecutivo sin que tenga intervención o autorización previa de un Congreso, que es como normalmente se da en un Estado, por ejemplo, como en el nuestro de derecho. Entonces, cuando uno mira este concepto de los decretos divinos, no podría sino llevar, digamos, a una concepción que efectivamente muestra o presenta a un Dios que actúa de manera arbitraria y tiránica, y eso obviamente no va con lo que la Biblia realmente representa de Dios. Claro que sí. Mientras ustedes hablan, también vemos, no sé si ustedes me dirán si es así o no, que hay dos expresiones que son dos caras de la misma moneda, que es esta visión predeterminista, por un lado el pecado original, con sus derivadas de conclusiones que dice que toda persona nace perdida, nace por defecto perdida, pero que sin embargo existe otro extremo que pareciera ser un extremo, pero sin embargo, como decíamos, la segunda cara de la misma moneda, que es que toda persona nace salvada ya, que sería, ¿no es cierto?, esta postura universalista, que también sería, en este caso, universalista por ambos lados, pero que sin embargo, sea por un lado o por otro, coloca justamente la justicia de Dios en jaque,
porque coloca justamente a Dios en una posición en la cual determina, más allá de las decisiones individuales, el destino de las personas. Al respecto, nosotros encontramos en realidad, tanto en la palabra de Dios como en los testimonios, el hecho de que Dios se presenta, ¿cierto?, en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra realidad, en nuestro tiempo, haciendo la invitación tierna para ser parte de nuestra vida, presentando sus virtudes, presentando lo que hizo por nosotros y lo que encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, ¿cierto? Que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición o la maldición, ¿cierto? Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Entonces Dios se coloca bajo esos términos. En el libro Sermones Escogidos, tomo 1, página 42, dice lo siguiente: ahora es el momento de lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlos en la sangre del Cordero por medio del arrepentimiento. Así estaremos de pie delante del trono de Dios, ataviados con vestiduras blancas. Hemos de lavar nuestras vestiduras y permitir que se registren nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Este acto precioso de que, como lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, los apóstoles, que nosotros deberíamos gozarnos más que en los milagros, deberíamos gozarnos en que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, que involucran, ¿no es cierto?, la vida eterna, la salvación. Aquí los testimonios revelan que hay un acto que condiciona justamente entrar en el pacto o entrar en la salvación, que es a través del arrepentimiento. Entonces, la salvación es un acto que nace, digamos, primeramente del propósito de Dios, la provisión preciosa que Él hizo, pero que sin embargo se consuma cuando el hombre o la mujer, ¿no es cierto?, explícitamente entrega su corazón, ¿cierto?, y se consume la obra en Él. En ese caso, nosotros encontramos, para poder continuar, con lo siguiente, porque en Efesios, ahora en el capítulo 2, versículos 1 al 3, Pablo presenta un contraste en lo que es la vida antigua, ¿cierto?, la vida en la carne, y después viene una decisión, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿no?, que el tema, ¿no es cierto?, pasa por el hecho de decidir por las bondades del Señor. Uno comienza una nueva vida en el Espíritu, ¿cierto? En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, esto lo ve contrastado también en Romanos capítulo 6, que después se extiende en Romanos 7 y Romanos 8, contrastándose entre lo que es la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Entonces, ¿cómo esta perspectiva que se presenta en Efesios, en Romanos y en otras partes, que presenta solamente estas dos opciones, una vida en la carne o la vida en el Espíritu, de qué manera estos pasajes presentan una realidad espiritual en relación a nuestra salvación, señalando que solo hay uno de estos dos estatus? José Miguel, solamente es uno de estos dos estatus: vivir en la carne o vivir en el espíritu, en contraste con la falsedad, ¿cierto?, de esta cuña. Me puedes corregir, la palabra es simul justus et peccator, ¿no es cierto?, que es simultáneamente justo y pecador. ¿Cómo se contradeciría justamente esta frase con el principio bíblico? Bueno, en primer lugar, hay que entender de que el simul justus et peccator, o justo y pecador al mismo tiempo o a la vez, eso significa en el fondo, ¿no? Esa es la perspectiva, ¿no? La simultaneidad entre ser pecador por un lado y al mismo tiempo ser justo. Esta idea, digamos, obviamente la acuñó Lutero, proviene justamente de lo que estuvimos hablando anteriormente o comentando. Las presuposiciones de Lutero sobre la temporalidad divina y también una escatología espiritualizada indican que él asume primero una cosmología neoplatónica. No vamos a entrar en detalles por tiempo, pero el neoplatonismo obviamente es una reformulación de las ideas de Platón, y Platón obviamente hace una diferencia entre la vida celestial y la vida terrenal, hay una fracción, ¿no? Entonces, podemos ver eso entonces como una cosmología en la comprensión también en lo que tiene que ver en la justificación por la fe. O sea, esa comprensión de Lutero sobre esa temporalidad divina y esto de fraccionar lo divino, podríamos decir, lo celestial con lo terrenal, afecta su comprensión de lo que es la justicia. Lutero lo explica de la siguiente manera, ¿no? Dice, establezcamos dos mundos, por así decirlo. Uno de ellos dice es celestial y el otro es terrenal. En estos colocamos las dos clases de justicia. Ahora estamos llegando entonces al concepto de justicia de Lutero, ¿no? Para entender la justicia de Dios, Lutero asume una dicotomía, ¿no? Una dicotomía platónica entre dos mundos. Por un lado el celestial
y por otro el terrenal. Y eso entonces lo lleva a derivar en dos tipos de justicia, ¿no? La que de acuerdo a Lutero son distintas y separadas la una de la otra. La justicia celestial divina es pasiva porque solo Dios actúa en esta. Eso también se llama el monarquismo, que lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Nosotros no hacemos nada, ¿no? En otras palabras, la justicia celestial es pasiva solo desde la perspectiva de nuestra experiencia. Desde el punto de vista de Dios, bueno, de acuerdo a la comprensión de este concepto, es activa. Otro aspecto importante, ¿no? La justicia terrenal humana es activa porque en ese caso debemos guardar la ley de Dios. Por eso obviamente acá no entra la parte activa humana, ¿no? Porque eso ya entraría a quitarle los méritos divinos y eso ya sería meritorio, de acuerdo a esta perspectiva. Entonces, la primera pertenece al cielo y es en realidad espiritual y no histórica. La última pertenece a la tierra. La experimentamos en nuestros cuerpos como una realidad histórica. Entonces, siguiendo la ontología general del neoplatonismo, Lutero entiende que ellas son dos realidades diferentes. Por consiguiente, cuando somos justificados por la fe, llegamos a ser nuevas criaturas en la nueva realidad espiritual, no histórica en un nuevo mundo. Lutero cree que el creyente es un nuevo hombre en un nuevo mundo donde no hay ley, ni pecado, ni conciencia, ni muerte, ni gozo, perfecto, justicia, etcétera, etcétera. Esta vida, entonces, finalmente es la vida del alma. Ahora podemos entender por qué Lutero afirma que todo lo que no es gracia, dice, es ley. Entonces, noten ustedes que hay una dicotomía en ver justamente este punto. O sea, la justicia solamente puede estar, en conclusión, en el ámbito, obviamente, de la gracia que pertenece al mundo celestial. No puede ocurrir eso, obviamente, en el mundo de la naturaleza, en el mundo terrenal, porque obviamente eso significa mérito, significa salvación por obra, y obviamente bajo la idea también de los decretos divinos, eso es imposible porque todo lo hace Dios, inclusive lo que nos correspondería hacer nosotros como hijos de Dios de acuerdo a la Escritura. No sé si me expliqué con este primer punto, ¿no? Claro. De separación. Eso es, digamos, la base, podríamos decir, teológica y filosófica que está detrás de este concepto, que lleva a Lutero justamente a separar estas dos realidades. Por eso la justificación por la fe solamente se da en el mundo de la gracia, nunca en el mundo real, en el mundo nuestro, ¿no? Es imposible dentro de este concepto dicotómico de Lutero. Claro. La ley, por Entonces, lo tanto, y la gracia son separadas, incluso dice hasta opuestas, y que pertenecen a dos mundos diferentes, ¿no? Entonces la justificación, para resumir, solamente está en el cielo, en la tierra, digamos, no puede ocurrir eso, por eso dice, en la tierra somos pecadores, pero en el cielo, por los méritos de Cristo, o por los decretos eternos, mejor dicho, en el lenguaje de predestinación, somos justos. claro, entonces ahí vemos claramente eso más que vestigios, ¿cierto? En forma abierta lo que es la filosofía dualista, digamos, esa doble realidad y que obviamente va en consonancia a las presuposiciones, entre otras, de la inmortalidad del alma, ¿cierto? Con lo que es esencial del ser humano, una perspectiva totalmente distinta a la que conocemos de acuerdo a lo que se presenta en la antropología bíblica, de estas dos realidades. Pero cuando nosotros vemos este concepto de redención relacionado con perdón, aquí Daniel, si nos puede ayudar, que en la lección, ¿no es cierto?, remarca que en ocasión del nuevo nacimiento ocurren estos dos efectos, ¿cierto? Redención y Sí, perdón, ¿correcto? Somos no solamente perdonados de la condenación del pecado, sino también librados del poder del enemigo, o sea, somos también liberados de la esclavitud. ¿Por qué este concepto es tan importante para comprender en base a lo que hemos estado conversando, Daniel? Bueno, efectivamente, de hecho, en la Biblia, y como muy bien estaba mencionando, el- la idea o el concepto clave es que en realidad no existe la posibilidad de esta simultaneidad, ¿no es cierto?, en estos dos estatus jurídicos. O somos esclavos del pecado o estamos liberados del pecado, del poder del pecado. No, por eso mismo, digamos, uno entiende que en muchos reformadores, como en el caso de Lutero, haya habido un deseo, un énfasis de enfatizar la gracia y que él era en su perspectiva antimérito,
y de repente tendía a confundir quizá, o puede llevar a muchos a confundir, digamos, los conceptos. Pues ser antimérito no es ser antiley, como muy bien explicaba José Miguel, porque en la perspectiva bíblica, evidentemente la ley y la gracia van juntas. La gracia precisamente es el don que Dios nos da para poder vivir de acuerdo a la ley. Entonces, cuando nosotros miramos, digamos, lo que dice el mismo apóstol Pablo, en Colosenses 1, 13, 14, ahí se une el concepto de la redención con lo que es la libertad del poder del pecado. Cuando dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, nosotros sabemos que hay muchas personas que defienden la idea de que el pecado está profundamente arraigado en nosotros. ¿Pero respalda eso la Biblia? En 1 Juan 5:14 dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, nosotros si queremos podemos creer que Dios no tiene poder para librarnos del pecado, pero yo escojo creer en un Dios que vino a liberar a los cautivos, como él mismo lo dijo cuando inició su ministerio. Él dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Fíjense, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esta es la misma promesa que reafirma Juan cuando dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice en 1 Juan 3, 8, 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, como bien vemos en estos textos, hay una realidad diferente para aquel que ha nacido del Espíritu, precisamente porque el Espíritu Santo está obrando en él, de tal manera que comienza a ver el pecado como en su verdadera naturaleza, como algo verdaderamente odioso. No es algo que podemos naturalizar, que podemos normalizar. El propósito de Dios es precisamente que rompamos con el pecado. Y una última evidencia, o sea, siempre nosotros hablamos de que una condición para ser salvo es precisamente el arrepentimiento. El arrepentimiento es una condición para que nosotros podamos ser salvos. ¿Y qué comprende el arrepentimiento? En el camino a Cristo, la sierva del Señor dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Entonces, si ser salvos por gracia es una realidad, ¿significa esto que seremos salvos sin lograr abandonar nuestros pecados? Evidentemente no, porque la salvación por gracia implica este arrepentimiento que es, a su vez, tristeza por el pecado y abandono del mismo. Entonces, tenemos que tratar de ser más coherentes en nuestra comprensión, en nuestra predicación también con respecto a estos temas. Claro, claro, bueno, ahí está apelando justamente a una definición bíblica del arrepentimiento como condición del perdón de Dios, ¿correcto? Y no como un mero asentamiento mental, como quien dice que tú solo, dado que la salvación es por gracia, tú solamente tienes que creer, no tienes que hacer nada. Que suena muy, muy bonito para muchos, el oído obviamente se satisface fácilmente carnal ante esa promesa que no invita a una reforma de vida, que es lo que Dios requiere a través de la entrega sincera y completa del corazón para que Él haga el milagro, que en definitiva es poder de Él. Mira, al respecto hay también una cita que, bueno, José Miguel y tú conoces muy bien, me gustaría que podamos compartirla nuevamente, que se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 97, justamente con esta relación de perdón y redención, cuando dice, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por lo cual libra de la condenación, no es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, el perdón que ofrece Dios es justamente bajo estos términos de una vida tocada por su Santo Espíritu. O sea, el Evangelio y el Espíritu Santo es la misma experiencia, digamos, el mismo agente obviamente regenerador y que logra la salvación preciosa en aquel que entrega su corazón a Él. Bien. Entonces, nosotros podemos continuar ahora con lo que se presenta en Efesios capítulo 1, pero ahora en el verso 13 y 14,
y que es el último tema que sería bueno que podamos tocar ahora en estos minutos que nos queda, que habla con respecto al sellamiento del espíritu, ¿cierto? El sello del espíritu, de la promesa, ¿ya? No como el sello propiamente dicho, pero sí el sellador, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el sellador, el que justamente hace esta obra, ¿no es cierto? Que son las arras de nuestra herencia. En este sentido, este sello se vincula con el creyente de manera fija desde el momento de su conversión, José Miguel. ¿Y de qué manera el concepto de la experiencia dinámica de la salvación afecta la existencia o inexistencia de este sello sobre nosotros? ¿Es algo realmente fijo este sello? Claro, si lo entendemos como algo fijo, tenemos que presuponer la predestinación. Por eso va a depender mucho. Si creemos la predestinación, va a ser algo estático, porque la predestinación obviamente se mueve dentro de los conceptos atemporales de la divinidad, donde no hay un flujo temporal, no hay un pasado, un presente y un futuro. Hay simplemente un eterno presente. Y de esa manera, entonces, esa realidad espiritual del sellamiento o del sello pasa a ser estático. Esos, digamos, son los parámetros, digamos, cuando tenemos esas presuposiciones griegas, ¿no? O sea, presuposiciones que lamentablemente se instaló dentro del cristianismo y que no han podido ser superadas por ningunos teólogos ni en la época actual, y que nosotros, a lo mejor como adventistas, estamos asumiendo las consecuencias de eso, a lo mejor no aceptando la temporalidad, pero sí obviamente aceptando los productos que están asociados, al tener obviamente una perspectiva estática. La escritura no trabaja de esa manera, la escritura obviamente trabaja en una relación temporal, obviamente Dios se mueve en el tiempo y en el espacio, y hay un desarrollo, digamos, de flujo de un antes, durante y un después. Así funciona obviamente la perspectiva bíblica, y la persona obviamente mantiene su relación con Dios, mantiene la justicia hasta que deje de serlo, es justo hasta que deja de serlo. No es algo, digamos, permanente. Mientras estemos de este lado de la eternidad, siempre vamos a estar en esa situación. De ahí entonces las apelaciones divinas de perseverar, ¿no? El término perseverar, permanecer, y un sinfín de términos afines, hacen una invitación justamente a lo que es la perseverancia. Es un concepto dinámico, no estático. Si fuera estático, no necesitamos perseverar. Bueno, los Claro, calvinistas hablan de la perseverancia de los santos, ¿no? Bueno, y la mayoría obviamente de la teología evangélica, la perseverancia de los santos, pero eso ya está determinado ya. O sea, en el fondo, el ser humano, si es elegido, no tiene que, en términos prácticos, no tiene que luchar, no tiene que batallar, no hay cooperación con la divinidad, porque eso ya está dado, o sea, ya el Señor decretó y eso obviamente se va a cumplir sí o sí, de acuerdo, digamos, a lo que se ha estipulado desde los decretos eternos. Entonces, depende mucho entonces esa concepción de lo que tú señalas, Luciano, si nuestras presuposiciones están cargados de conceptos atemporales, fuera del tiempo, fuera del espacio, que viene obviamente de un pensamiento pagano griego, obviamente, que se introdujo lamentablemente, como lo habíamos señalado anteriormente dentro del cristianismo, y que ha afectado a través del tiempo la manera en cómo se han entendido la mecánica de la salvación. claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, José Miguel. Al respecto, quizá será bueno recomendar un capítulo 29 del Conflicto de los Siglos, que habla sobre este tema del ministerio sumo sacerdotal de Cristo y cómo se van, digamos, registrando los nombres en el libro de la vida. De hecho, hay una cita en la página 472 del Conflicto de los Siglos que dice lo siguiente. Dice, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Entonces, en el libro de la vida, que ahí, ¿no es cierto?, que es el primer paso en el cual una persona aceptó a priori en un momento determinado de su vida la salvación, puede haber sido muy genuino en ese momento, por supuesto, pero que sin embargo cuando usted lee el capítulo, ahí justamente hace esa descripción del juicio investigador y cómo se van confirmando o descartando en el gran día de la expiación que se está viviendo desde 1844 hasta previa a la venida de Cristo, ¿cierto?
en aquellos que perseveraron, como decía José Miguel, utiliza los que perseveraron en la fe, justamente son mantenidos su nombre en el libro de la vida, en contraposición de aquellos que precisamente recibieron este, entre comillas, sello de inicio, que se menciona también acá, cuando se aceptó por primera vez el Señor, pero que sin embargo en el camino apostataron, renegaron de la fe, por no abandonar el pecado básicamente, ¿cierto? Y eso obviamente tiene mucha implicancia que no vale la pena en este momento, pero que sin embargo habla justamente de esta necesidad de perseverancia, en la dependencia del Señor, para justamente que se cumpla esta promesa y que persevera hasta el fin, este será salvo. De hecho, nosotros encontramos también los testimonios en la siguiente declaración cuando dice: podemos hablar de las bendiciones del Espíritu Santo, pero a menos que nos preparemos para recibirlo, ¿de qué valdrán nuestras obras? Nos estamos esforzando con toda nuestra capacidad para alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos buscando su plenitud, siempre adelantando hacia la marca establecida para nosotros, la perfección de su carácter. Y termina con esta declaración: cuando el pueblo de Dios alcance esta marca, serán sellados en sus frentes, llenos del Espíritu. Entonces ahí justamente está ese sello definitivo que es, ¿no es cierto?, se establece en el momento en el cual la persona, el hombre, la mujer, ¿cierto?, ha proseguido en esta carrera, ¿cierto?, hasta justamente vivir esta experiencia, ¿cierto?, de sellamiento definitivo. Al respecto, Daniel, vemos que, ¿no es cierto?, que la lección del día jueves señala que nuestro trabajo consiste únicamente en recibir esta garantía con un corazón agradecido y sumiso, por lo que se nos ha ofrecido, ¿cierto? ¿Es solo eso? ¿O hay alguna otra exigencia mayor para nosotros? Claro, bueno, ahí hay una pequeña observación ahí que, claro, que nosotros podemos ver de la lección. Puede que no haya sido quizá la intención del autor plantearlo en esos términos, pero para evitar malos entendidos, conviene justamente hacer la aclaración. Obviamente, hay una concepción que hemos visto que se ha introducido mucho dentro del protestantismo, que tiene que ver con esta visión monergista, que muy bien describe José Miguel, que implica, digamos, una inactividad de parte del ser humano, una pasividad total frente a un Dios que hace todo, incluso lo que nos corresponde a nosotros poder hacer. No significa que el ser humano tiene un papel corredentor, que se entiende este concepto. Quizás el concepto, de hecho el único concepto que utiliza el espíritu de profecía es el principio de colaboración, que es muy diferente. El principio de colaboración, el principio de participación, trabaja con un modelo sinergista que evidentemente no reemplaza ni sustituye a Cristo en su rol salvador, para nada, sino Dios nos invita a participar y a colaborar con Él mediante la entrega total del corazón, tan simple como eso. Y esta entrega, claro, nosotros lo podemos ver como algo entre comillas simple, pero implica obviamente una serie de decisiones personales que no todos están dispuestos a hacer. Hablábamos anteriormente de lo que significa el arrepentimiento. Implica tristeza por el pecado y abandono del mismo. Si no estamos dispuestos a abandonar el pecado, indudablemente no se va a producir en nosotros la obra del arrepentimiento, que entre paréntesis es una obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos entender que la salvación implica indudablemente una actividad humana. Dios no nos va a salvar contra nuestra voluntad o sin que hagamos alguna cosa de nuestra parte. De nuestra parte tiene que haber un esfuerzo. La misma Biblia describe, ¿cierto?, ocupados y esforzados en vuestra salvación con temor y temblor. Evidentemente hay una actividad humana, y hay una cita del libro La Educación Cristiana, página 225, que dice lo siguiente: he ahí las condiciones de acuerdo con las cuales toda alma será elegida para vida eterna. Vuestra obediencia a los mandamientos de Dios evidenciará vuestro derecho a una herencia con los santos en la luz. Dios ha escogido cierta excelencia de carácter, y todo aquel que por la gracia de Cristo alcance la norma por él requerida, tendrá amplia entrada en el reino de gloria. Todo aquel que quiera alcanzar esta norma de carácter
tendrá que hacer uso de los medios que Dios ha provisto para dicho fin. Si queréis heredar el reposo perdurable prometido a los hijos de Dios, tendréis que llegar a ser colaboradores de Dios. Sois elegidos para llevar el yugo de Cristo, vale decir, llevar su carga, cargar su cruz. Tenéis que ser diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección. Escudriñad las Escrituras y veréis que no se elige a ningún hijo o hija de Adán para que sea salvo si desobedece la ley de Dios. El mundo invalida la ley de Dios, empero los cristianos son elegidos para santificación mediante obediencia a la verdad. Son elegidos para que lleven la cruz si quieren ceñir la corona. Yo creo que esta cita es tremenda, realmente muy oportuna, muy pertinente para la lección de esta semana, porque permite justamente hacer este cierre de conceptos donde efectivamente se nos habla de esta herencia que ha sido prometida precisamente para los escogidos, quienes han sido, todo ser humano en el fondo, a quien se ha ofrecido esta salvación, pero indudablemente hay condiciones que cumplir, y estas condiciones implican la perfecta obediencia a la ley de Dios. El Espíritu Santo ha movido evidentemente a los profetas bíblicos como a la sierva del Señor, nuestra hermana Juay, para que podamos ver esto con mucha claridad. Por eso es tan importante, que podamos estudiarlo ahora. Amén. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que con lo último mencionado por ti podemos dar por concluido gran parte de los comentarios necesarios que necesitamos abordar en los minutos que tenemos en esta conversación. Así que, bueno, le entrego una última palabra a José Miguel, si nos quiere expresar lo último ya para despedirnos. Bueno, el desafío ya está planteado. La perspectiva bíblica nos invita a, tal como lo señalaba en la última reflexión Daniel, a colaborar con el Señor. Y obviamente eso es posible porque hay libre albedrío, ¿no? Si no tuviéramos libre albedrío y nuestra voluntad estuviera plenamente o totalmente depravada, entonces las posiciones evangélicas arminianas o wesleyanas tendrían sentido. Pero como eso no es así y la Biblia habla de un libre albedrío y los testimonios también, entonces obviamente, consecuentemente, podemos avanzar en términos cooperativos sin con ello faltar, los planes de Dios y sin con ello tampoco ganar ningún tipo de mérito. Así es, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por sus comentarios, querido amigo. Y ya para finalizar, obviamente agradeciendo la compañía y agradeciendo también la atención de los amigos y hermanos que nos acompañan a través de esta grabación, de este podcast, de Conversando a la Escuela Sabática, esperando modestamente que sea bendición para usted y obviamente con la invitación de que pueda por usted mismo estudiar, profundizar en los tesoros preciosos que se encuentran en la Escritura y en especial en esta epístola de Pablo a los Efesios, que obviamente traen enseñanzas de salvación para nosotros. Voy a pedir José Miguel para que nos despida en la última oración ya para finalizar. Padre eterno, te damos gracias porque Cristo no solamente venció en la cruz, sino que llevó una vida perfecta y gracias a esa vida perfecta pudo morir, ser el Cordero sin mancha, sin mácula, y ser a través de eso entonces provisión para que nosotros ahora podamos, de acuerdo al libre albedrío que nos ha entregado, elegir para la salvación. Solo así, Señor, recibiremos tu gracia, recibiremos el perdón de los pecados, recibiremos, Señor, la gracia necesaria para poder vencer y para poder entonces desarrollar un carácter, Señor, para la eternidad. Padre, ayúdanos a atesorar estas verdades, porque sabemos cuando se lo dejamos todo a Dios y actuamos de manera pasiva, eso nos lleva a vivir secularmente, nos lleva a la mundanalidad, a un estado de tibieza tal cual lo declara tu palabra. Ayúdanos a salir adelante, no aceptando estas verdades, Señor, que nos colocan en un estado de quietismo, de inmovilidad, y no nos permite avanzar hacia la eternidad. Quédate en nuestros corazones y dirígenos no solamente en nuestros pensamientos, sino en nuestro estilo de vida cotidiana. Esto lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.